Bueno, vamos a dar inicio a la actividad. Como ustedes saben, hoy va a coordinar Melisa Juárez. No solo es abogada, es la vicepresidenta de la Juventud Radical. Ya moderó la otra vez y está especializando en los temas de autonomía, así que nos pone muy contenta que una joven dirigente del partido haga esa tarea. Le paso la palabra al presidente del comité, a Daniel Salvador. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, un gran abrazo para todos, un gran gusto. Melisa, bueno, José Luis, Salomón, gran amigo, gran intendente, orgullo de todos nosotros. Y Pablo Reca, también su calidad de amigo y de persona, y que realmente para destacar su coherencia, profesor universitario, abogado constitucionalista, pero básicamente un hombre, un luchador permanente por la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad que para nosotros es un gran orgullo poder ser parte de esta reunión. Para toda la provincia de Buenos Aires, sin duda, nos coloca en una de las provincias que más atrasados quedamos en cuanto a la modernización de nuestra Constitución en todos los aspectos vinculados con la autonomía y, como bien decía Diego, es una de las grandes deudas pendientes. En todos estos días, los propios intendentes, José Luis es un claro representante de ello, vivieron todas las dificultades propias frente a circunstancias excepcionales como las que se dieron de no tener esa autonomía que lógicamente a esta altura deberían tener los municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que eso es una deuda pendiente. Hubo varios intentos. Hace aproximadamente 2 años, con Julio Alfonsín y con Pablo Reca, también hicimos una jornada importante en el Senado de la provincia para mantener este tema vivo. Y bueno, me parece que ahora es un momento oportuno para seguir trabajándolo. Creo que hay una conciencia bastante generalizada y poder aportar el conocimiento y la experiencia que hombres como Pablo Reca, como Julio Alfonsín y las experiencias de gobierno que tienen nuestros intendentes radicales es realmente enriquecedor. Así que seguro vamos a participar de una reunión muy importante. Les vuelvo a mandar un gran saludo y un agradecimiento especialmente a todos los panelistas que nos van a dejar sus opiniones y sus desafíos para adelante. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, Daniel, y gracias por acompañarnos siempre también. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por estar acompañando hoy, en especial al doctor Pablo Reca, quien es un gran especialista en temas municipales y sobre todo un gran amigo del radicalismo, y a José Luis Salomón, el ingeniero que actualmente es intendente del municipio de Saladillo. La verdad que como partido que nos demos espacio para debatir temas tan importantes como la autonomía municipal es para reconocer y para destacar, así que por eso les agradezco nuevamente su presencia. Vamos a comenzar escuchando al intendente de Saladillo, José Luis Salomón. José Luis, ya creo que está habilitado tu micrófono. Estamos habilitados. Bueno, gracias, Melisa. Por supuesto, un gusto, Daniel, encontrarnos en estos sistemas virtuales, como siempre. Bueno, y por supuesto agradecerle a Diego, que nos ha convocado para esta charla, esta pequeña charla, y a Pablo Reca, que no tuve la oportunidad de conocerlo, pero bueno, a través de este Zoom vamos a poder escucharlo en lo que él realmente sabe. Un gusto, Pablo. Que es sobre la Constitución, sobre la provincia, sobre lo que en definitiva se va a tratar de dilucidar hoy sobre lo que es autonomía municipal. Yo por ahí, como soy, no vengo de la rama de la cuestión jurídica, vengo de la ciencia exacta, por ahí me resulta un poco más difícil entrar en este tema, pero voy a tratar de ser lo más práctico posible en lo que uno advierte como gestión pública. Nosotros, en mi caso en particular, estoy gobernando desde 2015, el segundo mandato,
Y me tocó pasar por 2 o 3 etapas de la gestión pública que me parece bueno enumerarlo para marcar por qué motivo, de alguna manera, uno va entendiendo de qué se trata este tema de tener mayor amplitud, ¿no es cierto?, en la gestión pública. En el año 88 hasta el 91 pasé por la Secretaría de la Pública, crisis del 89. En el año 99 a 2003 me tocó pasar por gobierno, crisis 2001. Y cuando pensé que había pasado todas las crisis, me tocó la crisis de 2003, del 2017, 2018 y lo que estamos atravesando hoy. Y la verdad que el hilo conductor de esas 3 etapas de mi vida, después fui concejal 2 veces, justamente intermedio entre la función pública ejecutiva, pero donde más se refleja el tema de la autonomía es cuando uno está en la cuestión ejecutiva, ahí es donde más advierte cuáles son las limitaciones que realmente uno tiene como gestión municipal. Y en esas 3 etapas lo que realmente nos vincula fue la cercanía. Hay una cercanía enorme entre lo que significa el ciudadano común con los municipios. Tremenda. Y cada vez más. Por eso yo enumeré esas 3 etapas, ¿no? 89, 90, 2000, 2020. Cada vez se incrementa más esa cercanía. Y a veces esa cercanía, por supuesto, se transforma en inmediatez, necesidad de resolver temas rápido. Daniel recién apuntaba de la experiencia de la pandemia. La verdad que los municipios hemos tenido una experiencia, creo que yo, inolvidable. Creo que fue la etapa, también, a pesar de todas las crisis que pude enumerar recién, y tantas otras que seguramente conocemos, la pandemia nos expuso en una situación donde empezamos a advertir la necesidad que tenemos de tener mayor poder para dar respuesta, porque la verdad que el problema no era ni en la Plaza San Martín ni en la Plaza de Mayo. El problema era en cada uno de nuestros municipios, en cada una de nuestras calles, en cada uno de nuestros hospitales o de nuestros CAPs. Ahí estaba el problema de un DNU que el presidente podía enumerar como un éxito, pero que aplicarlo significaba todo un desafío. Y uno empezó a advertir esto más aún cuando de un día para el otro se cerró el pueblo. Ahí empezamos a entender lo que significaba un pueblo cerrado. Ni siquiera nosotros que veníamos a ser intendentes, haber pasado por la función pública en varias oportunidades, conocíamos lo que significaba abrir un pueblo. Habitualmente un pueblo se cierra y se abre solo por un feriado, ¿no? Y no se cierra todo. En la pandemia experimentamos el cierre casi absoluto, una cosa absolutamente novedosa. Hoy nadie puede salir, hoy todos tienen que estar adentro, hoy tal cosa, salvo algunas actividades laborales muy pocas, el resto de alguna manera tuvo que permanecer encerrado, de alguna manera privado, ¿no es cierto?, de la posibilidad de hacer la actividad que desarrollaba siempre. Cada vez que íbamos abriendo, nos íbamos dando cuenta de la dimensión que tiene cada uno de nuestros pueblos. Grande, chica, mediana, una dimensión enorme. Nunca terminamos y todavía no terminamos de abrir todos los rubros que de alguna manera tienen una comunidad como la nuestra. La verdad que y ahí empezaban a aparecer los problemas, ¿no? ¿Por qué el intendente tal cosa? ¿Por qué la gestión municipal tal otra? A pesar de que uno por ahí intentaba explicar que había condicionamientos, ¿no es cierto?, nacionales y provinciales por el cual uno no podía hacerlo, el responsable directo terminaba siendo la gestión municipal. El intendente, los concejales, los funcionarios, cada uno de aquellos que tomaban decisiones. Ahí empieza a marcar para mí, de alguna manera, como ha pasado en muchas oportunidades, ese valor, esa fortaleza que tienen los municipios, pero esa debilidad estructural también para dar respuesta. Como yo decía, la verdad que en 3 etapas de mi vida pasé por distintas gestiones, en todas me demostró. Hay un tema de audio. ¿Ahí escuchás? No se escucha. Ahí sí. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí. Cada vez que iba avanzando el tiempo, por supuesto se iba notando la dependencia, la cantidad de cargas de alguna manera que vamos absorbiendo. No es lo mismo en el 90 que en el 2000 y que en el 2020. Hoy la seguridad prácticamente para la gente es responsabilidad del municipio. El problema de la seguridad es del municipio. Sin embargo, el municipio no maneja ni siquiera los patrulleros. Porque nos ha pasado con experiencia que, bueno, que un día uno pretende y cree que la ciudad de Saladillo necesita tanta cantidad de patrulleros y tanta cantidad de agentes policiales, y sin embargo, para una estructura general no es así, porque está en función de la estadística, en función de un montón de cuestiones.
ahí es donde también aparecen las cuestiones de las independencias, de las autonomías municipales, donde uno puede entender cómo funciona el pueblo en función de la realidad. Los códigos de ordenamiento urbano, por ejemplo, una cosa que parece tan simple que los alaillenses y que cada uno de los habitantes de un pueblo entiende cómo crece y cómo se desarrolla un pueblo, sin embargo hay que pasar por la provincia para poder habilitarlo, para poder hacer todo un trámite engorroso de muchos años. Nosotros el año pasado logramos tenerlo. También ahí se demuestra la falta de autonomía. Dependemos que alguien venga y verifique en el pueblo y explicarle, y muchas veces ni siquiera se entiende lo que tal vez en una comunidad como la nuestra nosotros percibimos todos los días. Hay una experiencia muy buena que me parece que experimentamos los intendentes, fue el FIM, el Fondo de Infraestructura Municipal, creado en el gobierno de María Eugenia, el primer periodo, 2016, nos marcó un poco de lo que podía llegar a ser este criterio de la autonomía en materia de obra pública. Habitualmente uno consigue la obra pública que consigue por la gestión que puede hacer. Y bueno, en el tema del FIM, dijeron, bueno, hay un monto determinado, usted proponga la obra, y ahí nos ponía a los municipios como un rol fundamental, decir, bueno, la obra para tal pueblo es esta. Para mí, para uno será cordón cuneta, para otro será agua, para otro será cloaca, para otro será una escuela, para otro será un gimnasio. Cada uno de nosotros pudimos determinar el criterio con el cual íbamos a reinvertir esa plata. Pero también ahí nos dimos cuenta los intendentes que muchas veces no estábamos preparados para el desafío de ser autónomos. Porque cuando uno pretende la descentralización, que es lo mejor que nos puede pasar, también hay que prepararse para eso. Porque hasta ese momento uno es dependiente y por ahí puede echarle la culpa a alguien, pero de momento que uno absorbe todas las responsabilidades, automáticamente se transforma en el autor material de la administración pública de todos los recursos. Hoy los municipios como el nuestro dependen un 60%, el 60% de los recursos son de orden provincial y nacional, son el porcentaje de coparticipación que recibimos. Si ese porcentaje, como pasó en el mes de abril o marzo, se reducía al 50%, nuestro poder de funcionamiento realmente colapsaba, era imposible funcionar. Por supuesto que después con todo el acuerdo, todos los acuerdos alcanzados permitió de alguna manera sobrepasar ese momento tan difícil que se nos presentaba al principio de la cuarentena. La verdad que una de las otras cosas es la justicia. Estos días, por ejemplo, con el tema de la pandemia, a los municipios se nos impone la responsabilidad de sancionar, de poder hacer cumplir las normas, y tenemos la contradicción de aplicar normas o aplicar sanciones por incumplimiento de DNU nacional o lo que sea, o provincial, y cuando lo vamos a sancionar, cuando esa sanción viene, tiene que venir por la justicia federal. Cuando queremos transformar esa justicia en una justicia cercana, como es la justicia de falta, nos encontramos con impedimentos legales que no siempre son tan fáciles de resolver. Y empieza a generarse el debate de por qué la justicia federal o por qué la justicia de falta. Ni hablar del Tribunal de Cuentas. Cuando uno evalúa la necesidad de tener controles por parte de los municipios, a los municipios por parte de un órgano que de alguna manera nos vincule, está bueno, pero muchas veces esos controles se terminan transformando en impedimentos. En una gestión como esta, la que estamos viviendo, seguramente va a haber desfasaje de presupuesto, reafectación de presupuesto, excesos de presupuesto, de partida presupuestaria, y sin embargo hay que justificarla, y es muy probable, salvo que haya una condonación de sanciones a futuro, es muy probable que el tribunal termine sancionando a algún municipio, algún intendente, porque hubo un exceso de compra de determinado medicamento, determinado elemento, en un periodo donde realmente puede suceder esto. Un presupuesto determina qué va a hacer uno durante el transcurso del año. Nadie presupone que va a haber una pandemia en el medio, nadie presupone que va a tener una inundación en el medio, nadie presupone que va a tener una cuestión complicada laboral en el medio, que cierran 4 empresas y que tenés que acudir. Bueno, esas cuestiones determinan también que tenemos un grado de dependencia muy grande con un órgano de control que es necesario en algún aspecto, pero que a veces de alguna manera nos pone extremadamente muchos límites, tan altos que nos impide de alguna manera trabajar con la libertad que debería ser un municipio. La autonomía para los intendentes es transferirles mayores responsabilidades, mayores obligaciones, pero también la toma de decisiones desde el poder de alguna manera de contar con aquellos recursos necesarios para hacerlo. Si no, es como transferirle la seguridad, transferirle la salud, transferirle la parte de la educación, de la obra de la educación, y no transferirle los recursos. Tal vez por ahí uno cuando habla de autonomía habitualmente habla de la creación de impuestos. Y por ahí es cierto que la creación de impuestos es
pareciera ser lo más representativo de la autonomía. Pero yo creo que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con otros temas que realmente no son solamente crear impuestos, sino que tienen que ver con estos temas de poder ejercitar, o poder transitar la gestión, ¿no es cierto?, lo más activo posible, intenso posible y cercano. Ayer recorrí 2 obras, ayer anoche, te lo cuento como experiencia, 2 obras que son de recursos nacionales. Una que se terminó, que lo hizo la gestión anterior del presidente Macri, y otra que se está haciendo ahora, con la gestión del presidente Fernández, pero que se licitó en la gestión anterior, pero que el presidente Fernández, o la gestión del presidente Fernández no la detuvo, sino que permitió que se siguiera. En ambas obras estuve con vecinos, fue muy tarde, porque salí tipo 7 de la tarde del municipio a recorrer un rato, estuve con vecinos, y con vecinos inclusive muchos que eran del partido que hoy está gobernando a nivel nacional y provincial. Ninguno me habló de que esas obras eran de gobierno nacional. Todos reconocieron la obra como municipal. A pesar de que como municipio siempre hemos sido muy agradecidos y hemos planteado y hemos puesto los carteles y todo el mundo sí hemos reconocido que las obras, sin embargo, para la gente, las obras son de los intendentes, las gestiones son de los intendentes, los errores y las cuestiones que no se concretan son de los intendentes y los municipios. Ahí está un poco la importancia del tema de darle, de seguir trabajando con el tema de las autonomías municipales intensamente para lograr que los municipios, así como tienen ese vínculo directo con la sociedad, también tengan la posibilidad de dar respuesta, que no es un tema tan fácil para nosotros hacerlo sin contar con los recursos que realmente necesitamos. En el tema del foro, tanto el foro de Radical como el foro Cambiemos, la verdad que es una fortaleza que hemos logrado. Daniel lo sabe porque nos ha acompañado permanentemente en la constitución de ambos foros. Los foros para nosotros se han transformado en un escudo protector que nos permite de alguna manera paliar un poco las injusticias que podría cometer la falta de autonomía. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando no hay autonomía municipal, muchas veces se terminan dando recursos en función de la habilidad política, en función de quién logra mejores vínculos, en función del carácter, en función de la personalidad de los intendentes. Y eso termina siendo injusto para una sociedad. El mejor intendente no es el más gauchito, ni el más bueno, sino el más justo. Y para lograr ser justo en una gestión pública, muchas veces se necesita un instrumento para poder decir, bueno, yo soy justo porque recibo lo que realmente me corresponde y lo distribuyo de la manera que tengo que hacerlo. Los foros son un escudo protector importante. La verdad que si no hubiésemos tenido foro, estos últimos trabajos que hemos hecho para acordar el tema del endeudamiento del gobierno provincial y sacarle a eso algún recurso de beneficio para nuestras comunidades, hubiese sido imposible trabajarlo en forma solitaria. Ningún intendente del interior, que somos los más débiles de alguna manera en la estructura, hubiese podido lograrlo. Creo que el foro de alguna manera está dando un resultado que permite equiparar la injusticia que por ahí tiene el tema de no poder alcanzar la autonomía como todos imaginamos. Hubo un intento en el año 94 de poder concretarla, pero por ahí cuando la política y la institucionalidad no se ponen de acuerdo, evidentemente pasa lo que pasó, ¿no? Y pasaron varios años y todavía estamos esperando fortalecer, ¿no es cierto?, ese vínculo de los intendentes, ¿no es cierto?, en cuanto al manejo de la cosa pública. El foro de intendentes radicales, que somos 32 intendentes, y los de Cambiemos en total somos 61, está trabajando en este tema. Un poco el que ha encabezado la propuesta ha sido Miguel Lung, el intendente de Tandil, y también dándole una mano muy grande Antonio Hernández, también constitucionalista como Pablo, y que de alguna manera intenta que el radicalismo lleve esta bandera, que siempre la tuvo, pero que en algún momento se pueda concretar. Es muy fácil hablar de autonomía cuando estamos de alguna manera abajo. El tema está cuando uno tiene el poder provincial o nacional, no es tan fácil aplicarlo, porque ahí es donde empiezan a producirse, ¿no es cierto?, los tiros y aflojes, y no es tan sencillo hacerlo. Tal vez habría que imaginar la aplicación de una autonomía a mediano y largo plazo, que tal vez ninguno de los que estemos acá nos afecte, que sepamos que en algún momento se termina una forma de hacer gestión pública municipal y provincial y se inicia otra en otro periodo. Y me parece que eso también es bueno, empezar a legislar a la distancia, sabiendo que dentro de 4 o 5 años, todos los que queremos ser intendentes, todos los que quieren ser concejales, todos los que quieren, evidentemente se van a tener
y todos los que quieren ser gobernadores van a tener que trabajar con una herramienta absolutamente distinta. Es la única forma de que la provincia de Buenos Aires en algún momento salga de este atraso y sea una de las pocas provincias que más necesidad tiene de autonomía, que más necesidad de recursos tiene, pero que más difícil le está costando, ¿cierto?, dar ese paso importante. Yo quiero terminar diciéndole que para mí el tema de la autonomía, y comparándolo con el inicio de la República, o la institución de la República, es que los municipios tenemos libertades, pero no somos lo suficientemente independientes. Nos está faltando, evidentemente, la independencia, nos está faltando ese 9 de julio que nos permita caminar con mucho más fortaleza, intentando transformar la autonomía en responsabilidades públicas, pero fundamentalmente en soluciones a nuestros vecinos, que son los que de alguna manera todos los días nos reclaman, nos piden, nos exigen dar respuesta. Y bienvenido sea, bienvenido sea. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar a la política, para que nos crean, para recuperar esa credibilidad institucional que de alguna manera se ha perdido, lo mejor que nos puede pasar es mantener la cercanía. Y en estos lugares la cercanía es un don natural. Se encuentra uno en la calle con aquello que no imagina. Se cruza todos los días con la autoridad pública. Y eso le hace bien a la política y le hace bien a la República. Y por supuesto, forma parte del valor que tiene, ¿cierto?, gobernar comunidades como la nuestra, 35.000 habitantes, inclusive más grandes, donde el intendente, donde la gestión pública, donde el concejal, no es un ente que uno no lo puede alcanzar. Son personas que tienen y asumen responsabilidades y hay que tratar de alguna manera de hacer valer esa responsabilidad, pero fundamentalmente de dignificarla con el cargo. Gracias, por supuesto, por la escucha. Muchas gracias, José Luis. Coincido completamente en lo que decías. Creo que es necesario dotar de las herramientas que empoderen a los municipios, que son los primeros responsables en dar respuesta a los vecinos. Les recuerdo que pueden trasladar sus inquietudes, sus preguntas a través del chat. Ahora sí, le cedo la palabra al doctor Pablo Reca. Bueno, ¿se me escucha? Bueno, muchas gracias, en primer lugar, al Comité Provincia, a su titular, el amigo Daniel Salvador. Muchas gracias por la presentación, por el afecto de siempre, por la calidad. Por supuesto a vos, Melina, que hacés intermediaria, al recién a Diego, y por cierto a José Luis, que ha hecho uso de la palabra, y una palabra muy importante, porque la estatura de la formación, ya sea en el orden público, en el orden constitucional, en cualquier espacio de desenvolvimiento que dé el estudio, tiene que forjarse desde la experiencia. Y tiene que tomar en el sentimiento, en el contenido vívido de la cotidianidad, esa responsabilidad como un parámetro imprescindible, imperturbable para la formación o para la edificación de los proyectos públicos. Me da, así que le agradezco a José Luis su palabra no solo comprometida, sino esa medida que nos permite ilustrar también algunos aspectos que conocemos, pero que en la palabra de quien titulariza una gestión toman todavía, y en él su representatividad, una mayor significación. Prometí hablar 25 minutos, por lo tanto voy a hacer, como los chicos, 5 minutos por tema, muy rápido en lo posible, con el ánimo de que podamos, como fuere, participar un poco. En primer lugar, no es gratuito que esto sea en el Comité de la Unión Cívica Radical. Dicho en otras palabras, que sea el corazón grande e histórico de la Unión Cívica Radical la que una vez más invierta en este tipo de debates y sume a la mesa de discusión la significación, la importancia de una huella que tiene más de 130 años. Basta solamente releer en algún momento de ocio ese barbudo terrible que fue Leandro N. Alem, y digo barbudo en el terreno juvenil de la descripción de esa foto histórica que constituye la referencia ineludible de nuestra biografía institucional. Y ver ese discurso, leer ese discurso en 1880, ese discurso sobre la federalización de la ciudad sobre la capital, 1880, ese discurso cuando él era diputado nacional, los conceptos definitivos que tienen todavía una vigencia absoluta desde la perspectiva de una piedra angular, de aquello que regula para permanecer. Tenemos que descentralizar la provincia, decía en 1880 Leandro Alem, porque si no,
vamos a perdernos en la perfidia del porvenir. ¿Cómo va a decir eso? 1880, ya sabemos que tenía esa dimensión profética extraordinaria, pero ¿cómo va a decir eso? En 1880 tenemos que descentralizar. Decía que el porvenir y la buenaventura estaba en manos de la autonomía. Planteaba ya claramente autonomía como espacio de libertad, libertad como espacio de responsabilidad, libertad y responsabilidad ajeno a las tutelas ociosas, a las tutelas viles, decía, de los poderes superiores. Porque la tutela, en cualquier orden, genera en definitiva ese atraso del desenvolvimiento que está vinculado siempre inevitablemente al ejercicio de una responsabilidad que empieza en el orden individual. Y podríamos seguirle hablando de él, pero podríamos ir de ahí a Levenson y de Levenson a Fonsín. ¿Cómo no vamos a pensar en Levenson? Estuve hace muchos años dando una conferencia en Junín sobre él por el Instituto de Formación también pública del Comité de Provincia. Y Levenson hizo su carrera, el ideólogo, podemos decir, un poco moderno para hablar de la época del 40-50% ceballense, finalmente junense, que nos aportó ese criterio de lo que fue, en definitiva, Avellaneda y lo que fue las ideas modernas en términos de las posiciones de fe doctrinaria. Y era el concejal Levenson, el que tenía la dimensión terrenal, había desde esa escuela constituido parte de su bagaje intelectual, la mirada en definitiva que después proyectó en tantos otros ámbitos. ¿Y qué decir de Raúl Alfonsín? No solo como referencia ahora consensuada por todo el país, sino de ese Raúl Alfonsín, que no trepidó en intentar trasladar la capital, como tampoco lo hizo para conjugar en esa circunstancia histórica ni más ni menos que el artículo 129 y el artículo 123 de la Constitución Nacional, con el conjunto, y por cierto con la participación, entre otros decisiva, de Antonio María Hernández, para dar una autonomía y ensanchar el terreno de los actores a dos sujetos federales, es decir, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hasta entonces era capital federal, y a los municipios de la Argentina, que hasta entonces se seguían debatiendo, a pesar de algunos intentos de algunas constituciones propias de los 50, cuando se nacionalizaron las provincias, en el tema de su identidad política institucional. Y el artículo 123, que ya ha hablado sobre esto muy bien Antonio, por cierto, que inauguró estas jornadas, termina con esas discusiones e incorpora como una capacidad inherente y definitiva el tema de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, de los municipios. Por lo tanto, sin ser excluyente, sin olvidar la importancia del socialismo en estos temas, y por cierto, de otras fuerzas políticas que pueden constituir frentes, organizaciones, hay una idea de sentimiento, hecha ideología y hecha profesión de fe que está asociada sustancialmente al concepto federalismo que siempre ha ganado la insignia, el horizonte de la Unión Cívica Radical, al concepto de institucionalidad y al concepto de autonomía. De esto se hace de nuestra historia y nosotros no hacemos nada más que, de alguna manera, proyectarla, enriquecerla con los protagonismos propios de las horas o de la hora actual. Ahora bien, vamos terminado, pero ese sentimiento no es un sentimiento, es una huella, y una huella que de alguna manera identifica nuestra concepción, más allá de las circunstancias electorales y más allá de los desiertos que en oportunidades haya que atravesar. Si tenemos esos horizontes, tenemos cómo seguir trabajando. Estemos en la función o no estemos en ella. Segunda cuestión. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Y acá no hay que ser enfáticos, no hay que ser eufóricos, pero tenemos que decir, con un ánimo un poco sentenciador, que es el tema más impresionante, más, como poder decir, más, lo voy a decir en palabras sencillas para que sean de amplia conocimiento esto que quiero compartir. Pero es el tema más impactante en su alcance de atraso. Hablábamos recién de Alem y de 1880. Pues nosotros hoy, amigo José Luis, intendente Saladillo, vos te estás rigiendo, y todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, por un régimen constitucional de 1889. Y vos me contestarás, José Luis, con toda la importancia que tienen las jefaturas territoriales en el terreno de esa responsabilidad,
comunitarias que tanto honran. No puede ser. ¿O creerás que es una posición que busca originalidad desde el punto de vista doctrinario? ¿O creerás que es la corriente de aquellos que quieren lucirse buscando antecedentes para darle alarmismo al cuadro de situación? Pero la cronología de nuestras secuencias constituyentes marcan claramente esta excepción. Por lo tanto, ninguno de nosotros podemos discutir esta situación sin partir del absurdo diagnóstico, del inadmisible diagnóstico que estamos lidiando con una situación en pleno siglo XXI, en el 2020, con un régimen constitucional de 1889. Esta dimensión tan absurda se demuestra en las secuencias constitucionales. Y para decirlo brevemente, si en la Constitución del 2004, del 94, no hubo régimen municipal, por cuestiones que ahora, en todo caso, se dirán en 2 minutos, tenemos que irnos al 34. Y en el 34 gobernaba la provincia Alfredo Martínez Dios, y decía que no quería tratar los temas municipales para que las cuestiones de las comunas no se involucraran políticamente. Se discutió largamente el tema del voto calificado con la abstención de la Unión Cívica Radical y con la división del Partido Socialista por el clásico, por cierto, 6 de septiembre de 1930. Entonces nos tenemos que ir más atrás. Y al irnos más atrás nos encontramos con la Constitución de 1889 que estaba reacomodando, en definitiva, su nueva institucionalidad una vez que la provincia, nuestra provincia, hubiera cedido la capital de la nación en 1880, que es como empecé hablando de Alem. Por lo tanto, amigos, si en los 30 años últimos, hubo una revolución definitiva que pone al léxico que yo utilizaba con dedos y teclados como un episodio casi arqueológico, y yo lo usaba como abogado hace apenas 30 años atrás, imagínense que están regidos por una instancia constitucional cuando la provincia tenía 1 millón de habitantes, no llegaba, y cuando La Matanza tenía 5.000 habitantes, y cuando el Riachuelo se estaba por entubar, y cuando por supuesto hacía 6 años se había creado la capital de La Plata, reciente se estaba construyendo, y cuando por supuesto hasta hace poco andábamos con faroles de querosén para prender porque no había la luz eléctrica. ¿De qué estamos hablando? Cada uno cierre los ojos e imagine que está acarreando con toda voluntad, efervescencia, responsabilidad y fuerza un régimen institucional que ya Tomás de Gobernar en el Congreso Juan Bautista Alberdi en el año 1984 decía que era inadmisible la vetustez de sus conceptos y lenguajes que tiene la Constitución en este aspecto. Punto. Vamos a otro tema. El tema siempre es seguido. Esto tenemos que tener muy presente. El otro tema está asociado. Si nosotros tenemos un régimen municipal de 1889, ¿qué pasó en la Constitución de 1994? Por supuesto no tenemos tiempo. Y antes que nada agradezco profundamente la riqueza de este encuentro, aunque sea para pincelazos. No son espacios para lucirse ni para irse en un torrente de palabras. Pero como dijo muy bien el amigo José Luis, un choque frontal entre la política y lo institucional. No es que no hubo proyectos, no es que no hubo intenciones o una clara y exhaustiva manifestación por parte de la ley 12.488, que era la declarativa de la necesidad de la reforma, y tuve el gusto de participar en su corrección a última hora. No es nada de eso. Es que esa convención, que reunía características únicas en la historia de nuestra institucionalidad, únicas, estaba representado todas las fuerzas políticas, se iban a debatir y a reformar esa Constitución que ya había tenido su antecedente en el 89 fallido, inició con 9 horas de suspensión en un escándalo, que así lo recogieron los diarios de la época, producto de un polvorín político respecto al reglamento de la Convención y exactamente el artículo 16 vinculado a la reelección. ¿Y por qué? Para decirlo en 2 palabras nada más. Porque la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se hizo en una puja de poder con simultaneidad a la Constitución de la Nación.
que había tenido fuera de sus cometidos importantes, como vista, ni más ni menos, inmediato, la reelección de quien titularizaba en ese momento el Poder Ejecutivo Nacional. Y la nuestra no permitía, en ese caso, la reelección, y por lo tanto el escenario del poder en esas circunstancias necesitaba pulsar para continuar, en definitiva, en los trayectos que ambos, gobernador y presidente, signaron por aquellos años. El costo de eso fue la institucionalidad, entre otras cosas, amigos, porque no se logró la reforma de la propia Convención Constituyente, y hubo que establecer una cláusula transitoria en el artículo 214, cláusula transitoria que pervive de la Constitución Provincial, a los efectos de hacer un plebiscito posterior en un acuerdo con la fuerza de Modín, que en ese momento titularizaba Rico, para poder llamar un plebiscito que fue triunfante por el 61% de los votos para que la reelección de Duhalde se materializara en el artículo 123 de la Constitución de la provincia. Miren qué paradoja el destino teje. El artículo que consagra la institucionalidad definitiva en la Constitución Nacional es el artículo 123. El artículo que consagró la reelección en nuestra provincia es el artículo 123. Ambos artículos, 123, expresiones de las tensiones suscitadas entre lo institucional y lo político. No se podía permitir en ese momento que de alguna manera dotar de una autonomía porque el eje de atención se hubiera dirigido hacia otro lugar, etcétera, etcétera, punto. Sigamos con la provincia. Si nuestra provincia fuera, y es como es, la más importante en términos de extensión territorial, de Producto Bruto Interno y tantas cosas que omito decir, porque cualquiera de ustedes conoce, presenta 2 o 3 dificultades únicas en el régimen municipal. Por lo tanto, la reforma del régimen municipal tenemos que verla también de la provincia. No puede ser una iniciativa como si fuera una malonera en una búsqueda de libertad justificadísima por parte de los municipios. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos el fenómeno metropolitano. Y yo le pregunto a vos, José Luis, a vos, presidente del Comité de Provincia, amigo Daniel, y a todos los que puedan estar escuchando, ¿qué tiene que ver en esa uniformidad de tratamiento el magnífico municipio de Tordillo con el magnífico municipio de La Matanza? Con una diferencia de 1000% entre una población que no llega a 2000 habitantes, magnífico por cierto, y una población que supera ampliamente los 2 millones de habitantes, incluyendo como si fueran varias provincias, con perspectiva en el censo económico de la provincia de Buenos Aires de tener 2.370.000. De tal manera que tenemos una uniformidad legislativa y una uniformidad constitucional absolutamente absurda, irrita y empolvada en su capacidad de desenvolvimiento. Segunda cuestión. Tenemos un sistema de partido. Y acá, José Luis, vos, como todos los intendentes, la mejor historia no la tienen en este hombre que hoy está hablando. La tienen en sus propios pueblos, localidades y municipios. En cada uno de ellos están los mejores historiadores de esta cuestión que voy a plantear rápidamente. Nosotros tenemos 135 partidos. No hay ningún régimen municipal en la Argentina que tenga como base territorial el absurdo del partido. Se tiene departamentos, se tiene distritos o se tiene ciudad. Por lo tanto, la regla básica de un municipio es que tiene el desenvolvimiento de sus competencias, recursos y jurisdicciones en el ámbito donde está sentado su ejido o en el ámbito de influencia adyacente propio de donde se prestan los servicios públicos y otras actividades afines. Nadie puede tener una ciudad que cuadriplique, que su partido lo cuadriplique o quintuplique el número de kilómetros. Y esa dimensión es porque la ayer protagónica provincia de Buenos Aires, y vos lo sabés, Saladillo lo sabe por esto que voy a comentar ahora, fue estableciendo partidos por el tema del corrimiento de fronteras. Nosotros teníamos del Salado para el sur, es decir, se fue produciendo una serie interesantísima de análisis espacial territorial en la provincia, que tiene muchos autores sobre el origen de población de pueblos, etcétera, que podríamos decir que es la confluencia de 4 factores.
Un factor fue efectivamente los fuertes de frontera, al objeto de ir ensanchando el horizonte, o proyectando el horizonte en definitiva de ese territorio, sobre todo de las nuevas fronteras. De tal manera que el comandante de frontera constituía por la fuerza una autoridad del territorio. Otro tema son, por supuesto, los curatos o las parroquias que se iban también desarrollando. Otro tema es el desenvolvimiento del propio tren. Otro tema, es decir, lo que estaba diciendo, hay una convergencia de situaciones que, favoreciendo el territorio, desnaturalizó al municipio. Voy a dar un ejemplo bien claro. Dolores, como vos bien y dignamente representás, se crea en 1839, sin pueblo. Es decir, Dolores se crea en principio, ahí hay historiadores, lo hubo, mi madre lo quería mucho, por otras razones que ahora hay Iván Frochan, etcétera, que tanto han contribuido, el Saladillo, ¿no? Al margen de los que ya conocemos por el Ecuador. Entonces digo, ¿qué ocurría? Para decirlo en dos palabras, se creaban partidos sin pueblo, o pueblos sin partido, porque se creaban a través también de la ley de enfiteusis, a los efectos de ser colonizados esos territorios en la resistencia permanente y lucha o conquista, como queramos decir, que lo tuvo Martín Rodríguez, que después lo tuvo a Rosas y que después finalmente a Roca, es lo que llamamos en definitiva, o se llamó genéricamente, la conquista del territorio y luego la conquista propiamente del desierto por las fronteras a extender. Al tener partidos y no haber tenido, en definitiva, el partido se incorpora, amigo Daniel y amigos, se incorpora a la Constitución en 1889, en palabras de Tomás Diego Bernal, dichas en el Congreso Juan Bautista Alberdi. Por lo tanto, en 1889 alumbramos el concepto del partido. Al tener una cabecera del territorio, en 120 años, lo que ayer podía ser una ligera e informal asentamiento se ha constituido en enormes ciudades, o en algún caso en importantes poblados, o en otro caso en singulares asentamientos, en el marco del partido, cuyo destino es tener solo una delegación, con las insuficiencias, con las, llamémosle, con el atraso, llamémosle, con la desnaturalización, que supone que Banfield tenga un delegado, o que supone que Temperley tenga un delegado, y que sean, en definitiva, delegaciones de un municipio cabecera, porque la ciencia política, pública y jurídica no ha tenido una alternativa de mejoramiento para semejante magnitud de ciudadanos. Estamos hablando de ciudades que están hace 50 años reconocidas, con 100.000 habitantes, que tienen, todas las ciudades son muy importantes, pero hay que tener 100.000 habitantes con un delegado, o hay que tener en el partido de La Matanza 2,5 millones de habitantes, etc. Ahí lo dejo, pero digo, ahí hay que encontrar, y nosotros tenemos solamente un artículo, porque acá quiero hacer otra reflexión, por favor, punto y coma, despacio. Nuestro capítulo tiene todo ese atraso que ya sabemos, muy bien, un capítulo que no resiste el análisis, pero nuestra normativa en la Constitución es un sistema que requiere compensaciones. Nosotros tenemos una Constitución descompensada, porque como bien dijo José Luis y Alieta, el presidente del comité, etc., los actores de la provincia son los municipios, porque nosotros, la suma de los municipios es el total del territorio provincial. Nuestra provincia es la suma de los 135 partidos de la provincia, lo que no le quita. Entonces el centralismo, de alguna manera, no solo ahoga esa energía que tracciona, sino que va de bruces con lo que efectivamente atendía el intendente, y lo dicen todos los principios, es decir, gobernanzas abiertas, sociedades participativas, criterios de aplicación ambiental. Decía en palabras Salomón recién, en palabras claras, contundentes, y en esos ejemplos se ilustra en definitiva la teoría. ¿Cómo podemos andar con un código de ordenamiento urbano, haciendo trámites y yendo y volviendo, para que el hombre que viene a mirar acá no entienda ni lo que está viendo, y yo le comento, digo, no en un juicio de valor hacia quienes actúan, ni mucho menos, sino simplemente hablando de lo dificultoso y engorroso de la situación? Nosotros tenemos una ley, cuando se habla de reformar esto, porque es imprescindible, voy a esperar que está hablando pobre José Luis. Cuando se habla de reformar esto,
tenemos que pensar también en el sistema. Tenemos que salir también de esa euforia de la denuncia. Yo les voy a decir una cosa, amigos. Yo estoy un poco grande. De todo lo que estoy hablando, lo viví. Viví el proyecto del 89, la convención constituyente, el traslado de la capital, de todo. No es una atribución de este que ha tenido la posibilidad, es un poco el pulso que tiene la palabra cuando constata esos hechos. Y entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿O qué quiero ejemplificar con esto? Yo no creo que nadie lleve la bandera emulando criterios, que la vida pública tenga protagonistas intelectuales, que nadie se pare como un consultor de la gran provincia para dar una fórmula mágica. Creo la provincia de Buenos Aires tiene que ponerse de pie. Y mirar el tema municipal es mirar el tema de la propia provincia. ¿Qué va a pasar con el área metropolitana? Vamos a regionalizar, no para crear nuevos niveles institucionales, porque hay niveles de regionalización que tienen que seguir la filosofía del artículo 124 de la Constitución. ¿Cómo hay que reformar la ley de ordenamiento territorial y de medio ambiente? Se está produciendo hoy un tema, discúlpeme, voy terminando, un tema de la intrusión en el lenguaje de la necesidad. Se están tomando terrenos, sobre todo en muchos lugares cercanos, ni hablar en la provincia de Buenos Aires, en la provincia, en el conurbano, etc. Y este tema de los asentamientos informales es un tema muy doloroso. Del total de asentamientos y villas, la provincia de Buenos Aires tiene más de la mitad del total del país, y no lo ha podido ni siquiera paliar un poco la ley del hábitat dictada en el año, bueno, ahora no me acuerdo, 2012, ni lo ha podido paliar una ley de ordenamiento territorial y uso del suelo, que es la 8.912, con sus decretos reglamentarios, José Luis, que está vetusta, que la aplica el 8% de los municipios, que no hay planes integrales, y que ha permitido, de alguna manera, la tensión territorial entre dos fenómenos, no por ahí el Saladillo, entre los asentamientos informales y los barrios cerrados, sin mayores parámetros de comportamiento y sin forma de clasificar el territorio para saber cómo nos proyectamos. En una palabra, todos estos temas, y paso a los últimos 2 minutos, son temas que no tienen que tener necesariamente la solemnidad del hombre que se cree erudito, del jurista informado. Tienen que ser llanos, claros, apasionados, pero firmes, porque lo mejor que puede parir la política es institucionalidad. Reglas donde poder, en definitiva, transitar nuestra vida diagonal y con mayor provecho representaciones como el intendente acá nos comentaba recién. Y una última cosa, de las muchas que da pasión para hablar, pero quiero ajustarme a esto. Miren, amigos, me encanta que este tema, nos encanta a muchos que este tema esté arriba de la mesa con la fuerza que merece, pero con la consecución y perseverancia de estudiarlo. Y de proponer, salgamos de la denuncia, y de proponer, de imaginar qué haríamos, qué plantearíamos, qué pondríamos, cuáles son los aspectos a reformar. Pero esto necesita ser considerado por una convención constituyente, y no porque esté abonando la idea de los apresuramientos frente a estos hechos ad hoc y extraordinarios. Por 3 razones que voy a decir muy breve. Nuestra forma de modificación la prevé clara y exhaustamente el capítulo de reforma, capítulo único, reforma constitucional, con su artículo 206, y en definitiva 207, 8, 9, etc. Previendo la reforma total, parcial o la enmienda. Y acá vienen las 3 razones brevísimas por el tiempo y para escuchar una pregunta. La primera de ellas, no el orden de factores no altera el producto. Nosotros ya tuvimos, bajo otras circunstancias que conozco bien, pero que ahora no podemos citar, el tema de la enmienda con plebiscito posterior el 5 de agosto de 1990, con 92 artículos, con un capítulo magnífico, etc. No podemos estirar interpretativamente que este capítulo que estamos adeudando desde hace 130 años sea una enmienda, porque es una reforma de fondo, estructural, absolutamente estructural. Por lo tanto, no podemos forzarla que sea una enmienda. En segundo lugar, requiere tener como fuente el poder constituyente. Tengamos presente, queridos amigos, una cosa es el poder constituyente, es el más extraordinario proyecto sobre un programa de vida. Y otra cosa, los hijos, el poder constituido. Esto tiene que ser hijo de un consenso, de una política de Estado, que sea en definitiva y salde y compense en un proceso constituyente,
ad hoc específico, y acá viene la tercera cosa. Tiene que ser, a mí y al entender de otros, al exclusivo dato saneante de lo que no se hizo en el año 94. Tener como exclusiva y magnífica tarea el capítulo 6 de nuestra Constitución provincial, acorde con la larga jurisprudencia, con la Constitución Nacional y con un grito que, como decía muy bien el intendente Salomón, es este: será muy mundana la vida. Podremos ponernos en internet y terminar de novios con una muchacha en Yugoslavia, o podremos estar acá y por suerte viajar por otros lugares. Pero nuestra memoria, nuestro reclamo, nuestra existencia, nuestro abrazo, nuestro encuentro, siempre va a ser local. Y desde esa dimensión íntima y fraternal, tenemos que construir un espacio que tenga la aptitud de darnos respuestas a todos con bienestar y para el porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reca. Agradecemos la presencia de legisladores provinciales y también de la Asociación Provincial para el Reconocimiento de Nuevos Municipios. Les recuerdo que tienen habilitado el chat por si quieren realizar alguna pregunta. Vamos a comenzar con una pregunta para José Luis. En su rol de intendente de Saladillo, ¿cómo ve la relación que hay entre provincia y municipio, comparando lo que fue la gestión de Cambiemos con María Eugenia Vidal y la gestión actual? Ahí está. La relación es es casi necesaria e imprescindible llevarla adelante desde el ámbito de los municipios, ¿no? Nos cuesta mucho a los municipios plantear algunas cuestiones públicamente en cuanto a algunas cosas que uno advierte desde el punto de vista político, porque el accionar de todos nosotros, todos los días tenemos que estar, a raíz de esta dependencia que tenemos, muy vinculado con la gestión pública provincial. Me parece que si nosotros no hubiésemos tenido la fortaleza de los foros, hubiese sido mucho más complicado. Uno que he tenido la posibilidad de conversar con otros intendentes, no de la gestión anterior a la de María Eugenia, como por ejemplo la de Scioli, y la verdad que la dificultad era muy grande, porque no había el foro no tenía el peso que empezó a tener a partir de la gestión de María Eugenia, porque eran 17 intendentes, era muy débil el poder que se podía lograr. Yo creo que la relación hoy es institucional, pero una relación que nos obliga a trabajar en forma conjunta. Esto lo hemos analizado en Zoom y en foros que hemos tenido con los legisladores y con el partido. Nuestra mayor fortaleza es trabajar en conjunto, o sea, acá no cabe la menor duda que no hay nadie que esté por encima de otro, sino que hay roles distintos. Los que somos intendentes tenemos que estar todos los días tratando de alguna manera de ver cómo conseguir cosas para poder ejecutar. Los que son legisladores todos los días tratando de ver cómo presionar para que esa relación institucional que significa legislar y que la provincia los necesita, porque no cabe la duda que hay una cuestión de necesidad de trabajar, de llegar a acuerdos. Y el partido creo que es un nexo fundamental en el tema del mensaje que puede dejar, ¿no es cierto?, públicamente. Yo creo que el partido hoy genera el equilibrio de la palabra, que tal vez los intendentes no la podamos de alguna manera decir abiertamente, y creo que el partido cumple un rol trascendente. Por supuesto que cuando somos gobierno a nivel nacional y provincial, tenemos otro tipo de vínculos, porque hay amistades. Esto no quiere decir que podamos resolver todos los temas, porque la verdad que también atravesamos momentos difíciles. Ahora, hay otra relación, y sí, hay otro vínculo. Por eso que cuando hablo del equilibrio que provocan los foros, quiere decir que si nosotros no hubiésemos tenido esta fortaleza de unión, como estamos trabajando en este momento, y es probable que muchos intendentes o muchos municipios, para no, porque a veces ejemplificamos a la gestión municipal como el intendente, muchos municipios, muchos pueblos no pudieran estar logrando los beneficios, las obras, los recursos necesarios para poder dar satisfacción a su pueblo. Creo que el equilibrio de poder hoy está justamente en este equilibrio electoral que ojalá todos entendamos que lo tenemos que preservar y, si es posible, aumentarlo. Bien, José Luis, muchas gracias. Preguntas para el doctor Pablo Reca. Desde la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios nos están pidiendo si puede comentar un poco el trabajo que vienen realizando.
Todo gusto. El trabajo que vienen realizando hace muchos años, y tuvimos la oportunidad también hace mucho de estar con Julio Alfonsín en el momento de la creación de la Asociación de los Municipios. Pero esto no es asumir presencias del ayer, ni pretéritas. Es un trabajo con enorme dificultad. Lo voy a llevar como con esa palabra llana en la que tanto confío y creo. Porque la política tiene que construirse desde esos sentimientos. No hay nada que hacerle. Esos son los que prevalecen aún frente a esta pandemia en cada uno de nosotros. La angustia de no tener una cama eventual en el hospital con un pariente o un amigo o uno mismo. La angustia de ver las calles desoladas, por lo menos en el área metropolitana, nos hace ver algo por primera vez, y ahora voy a ellos, que fue censado en el año 1947 en el tercer censo nacional. Ya se hablaba del Gran Buenos Aires. Ha crecido frente a nuestros ojos un fenómeno de 70 años que parece que estamos redescubriendo, más allá de las calidades de los municipios que lo integran, con una fuerza muy dolorosa de alguna manera en función de los índices que observamos cotidianamente. De cualquier manera, a todos mucha fuerza. Y esta situación que nos vuelve de alguna manera, que acentúa nuestra pauperización en ese orden, tienen en el reconocimiento de nuevos municipios un grito sofocado. Hay un grito sofocado porque hay un grito que de alguna forma, dije ya 3 veces, de alguna manera se me pegó, Dios, que de alguna forma lo comentaba muy bien el intendente. Es decir, ese espacio de discreción, cuando no hay reglas, amigos, cuando no hay una norma que enriquezca la vida municipal en espera de esa inminente reforma, todo se vuelve discrecional, todo se vuelve movedizo. La norma es lo que foresta el médano, la norma es lo que le da institucionalidad a la política, la norma es lo que le da sentido a la aspiración, la norma es lo que favorece la atracción del impulso y la energía social respecto a determinados legítimos y genuinos propósitos. Si no hay norma, si la norma, en este caso, ¿qué estoy hablando? Una norma sobre lo que el derecho público general es su capítulo de respectivas constituciones, pero aparte lo que el derecho comparado determina, que es sobre la segregación y fusión de municipios. Un municipio, una comunidad, no es una pieza pétrea que no crece nada, que no se conforma a nada. Entonces, el destino de las localidades que están nucleadas en la asociación de nuevos municipios pareciera ser un destino, ¿cómo poder decir?, desestabilizador, por la genuina e íntima pretensión de buscar una forma de organización política que tenga aptitud de desenvolvimiento para ese umbral de necesidades que constituyen, en principio, su propio ámbito comunal, comunitario. ¿Ustedes saben lo que es no tener una sala de primeros auxilios? Sí, lo saben. Pero si no lo sabemos, la sola imaginación nos traslada ahí. Y tener que hacer 15 kilómetros a la noche con una parturienta o con alguien que requiere el Z, no tener una ambulancia, no tener un destacamento de seguridad, o estar sonriéndole al intendente con respeto, digo, respecto a la necesidad que tenga tal o cual localidad, y mucho más cuando ello va tomando una envergadura. Fíjese una cosa que me permite decir esto. En el año 89, esta provincia se ha hecho también con muchas apariencias legislativas. Falta más vocación pública y falta poner el pecho frente a las cosas que defendemos. Poner el pecho no es un acto de virilidad, es un acto es un testimonio, es un acto de arrojo, de entrega, de seguir y persuadir y multiplicar el mensaje. En el año 89 se dictó la Ley de Ciudades, con una serie de requisitos para que esa localidad se constituya en ciudad, que tenían que cumplir con la ley de ejido, etc. Búsquela, joven Melina, vos que estás interesada en los temas públicos, y te agradezco tu participación porque estamos hablando de la Ley de Ciudades, la Ley 10.859. No tiene ningún efecto jurídico. No tiene ningún efecto jurídico. Nosotros, como en el artículo 28 o en la Ley 11.723 del Medio Ambiente, tenemos una vocación insinuante en el territorio de las factibilidades conducentes, de los hechos. Entonces, vos sos una localidad
sos ciudad, estás dentro de un partido. ¿Y qué podés hacer? Entonces hay una falta de imaginación para dar respuesta a realidades que van pasando las generaciones, porque en definitiva, lo que estamos hablando es de identidad. Si estamos en el tiempo marcado por los dos hijos de derechos colectivos fundamentales, como los derechos humanos y los derechos ambientales, ¿qué mejor actor, qué mejor protagonista, qué mejor, en definitiva, ámbito de actuación para que esa identidad se ponga de manifiesto en esas poblaciones que todavía no le han dado el documento nacional? Tienen 100 años, tienen 40, 60.000 habitantes y nadie les da el documento nacional de identidad y les dicen ustedes son una delegación. Entonces ahí está dicho todo, en todos los ejemplos que puede haber, que son por cierto más de 60 y se reúnen con una fuerza y a golpe de corazón subvencionándose a ellos por sí mismos. Si hubiera una ley que determinara como punto de avance, se establecerían las reglas claras, precisas y definidas con todo lo que en definitiva después siempre se enriquece una ley y después por ahí un decreto que lo reglamente. ¿Qué tiene que hacer un municipio qué tiene que completar, qué tiene que sostener, qué tiene que acreditar para ser en definitiva una municipalidad? O llegado el caso, porque nuestra imaginación también supone, acá hay dos niveles, termino con esto. Un nivel para arriba de los municipios, que está vinculado a lo que hoy aludí, asociativismo municipal, regiones, que fortalezcan las afinidades, que fortalezcan las personerías y que permitan, en definitiva, una presentación mayor, que era un poco lo que el intendente hablaba también de los foros de intendente. Y para abajo, no podemos, como señorones gordos de otro tiempo, ser un municipio cabecera, e ignorar 10 o 15 ciudades dentro de nuestro partido en algún caso, que tienen un delegado y se juega medio boludamente, diciendo el delegado va a ser participativo, vamos a sacar un decreto, pero no, señores, no, señores, no, señores. No hay que pintar a rayas, en definitiva, aquellas cosas que requieren nuestra contrición y nuestro esfuerzo para tener alturas creativas conforme a la necesidad de los demás. Que los demás, no por caer en lugares ya dichos, somos nosotros. Y la política tiene que ponerse los pantalones esos, que ese reclamo es nuestro reclamo, porque nosotros, esa ambulancia es la que nosotros vamos a requerir en alguna circunstancia, o por ahí el ejemplo es muy alarmista hoy, o lo que fuere, o esa seguridad y más. Nosotros hemos reformado la policía comunal, mal, se reformó mal, pero no es momento ahora para decir que todo está mal. Pero esos municipios en general tampoco tienen ni esos umbrales de seguridad. Es un tema para otra cuestión. Hay muchas cuestiones que se desprenden, pero en lo concreto, en lo definitivo, los intendentes tienen que saber con generosidad que las localidades que piden con genuinidad un espacio de autonomía y buscan ese crecimiento, no son desestabilizadores que le quieren quitar territorio para que tengan menos capacidad. Eso es un lenguaje de la pobreza. Tienen que reconocer que somos todos integrantes de un sistema territorial vetusto que a unos los hace rehenes y a otros los hace, como hace 120 años, ser cabecera. Dos situaciones, la delegación y la cabecera, que el lenguaje ágil, inclusivo, sustentable y moderno tendrían que desterrar de su léxico público y local. Muchas gracias, doctor. Ya para finalizar le hacemos una última pregunta que nos estuvo llegando. En cuanto al planteo de la división de la provincia, ¿cuál es su opinión y qué relación entiende que tiene ese planteo con el de la autonomía? Yo creo que hay una cosa. Yo creo que todo lleva tiempo, que todo es un gran esfuerzo, que hay que tener un poco de cuidado y de responsabilidad frente a planteos hechos por estudiosos, por supuesto respetabilísimos, que con algún grado de impacto determinan en definitiva la inviabilidad de esta provincia. Porque en líneas generales, sin perjuicio que sea muy atractivo, y que de alguna manera, miren, el área metropolitana, amigos,
tiene el 1,2% del territorio de la provincia. Sin embargo, tiene el número de densidad demográfico más alto de todo el país y, como sabemos, 12 millones de habitantes contribuyen al 37% del padrón electoral nacional. Por lo tanto, es bastante lógico pensar que si el 98,8% de la provincia no está compuesto por ese continuo edificado, salvo 3 localidades que superan los 300.000 habitantes, Mar del Plata, General Pueyrredón, Bahía Blanca y La Plata, después tenemos la mayoría de localidades de 100.000 habitantes aproximadamente, y también de 10.000, donde se ubican muchos por debajo de 10.000, quiero decir. Entonces es bastante pensado que se puede plantear. Yo el único antecedente que conozco fue cuando el doctor Alfonsí propuso el traslado de la capital. Y conozco un antecedente que estuvo hecho por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, con la incursión, en definitiva, también de otros cuando se hablaba de la cesión de tierras, no sé si se acuerdan, bien Macame de Patagones, y donde la provincia también se replanteaba ante la eventual mudanza la reconstitución de su propia morfología, llamémosle histórica. Pero hasta ahora es muy tentador el planteo, pero yo empezaría por los escalones. No por, a mí, yo les voy a decir una cosa con el corazón en la mano. A mí no me interesa un comino que me recuerden. No tengo vocación por ponerme una chapa, por hablarme a mí mismo, no. Lo único que digo es tengamos ese firme, un lenguaje de reivindicación que no nos haga, como dicen los psicólogos, huir hacia adelante. Porque siempre es más atractivo huir hacia adelante. Entonces, bueno, a ver, replanteemos la provincia. Y me parece, como he tenido oportunidad de decirlo en algún video cuando participé de un comentario del doctor Lach, que había hecho, que era el conferencista en ese momento, me parece que ese tema, frente a estos otros tan urgentes, imprescindibles, de imprescindible reivindicación, tiene que ser y acompañar una evolución de mayor fuerza y peso de algunas preguntas de qué, cómo, dónde, cuándo. Es decir, porque en principio sería esa provincia, que podría ser la de Río de la Plata, etcétera, la que hoy es el área metropolitana, por decir algo, constituyendo. Pero eso ya, desde que la ciudad autónoma tomó su personería jurídica, ha perdido la idea de que pueda ser ella, la ciudad autónoma, la antes capital federal, parte de esa dimensión que soñaba Alfonsín, el Barrulete, etcétera, también Daniel Salvador, etcétera, en los años 80. Es muy difícil, no imposible, pero yo no lo pondría como un elemento prioritario en este momento, sin perjuicio que el área metropolitana, miren, lo que caracteriza al área metropolitana al margen de todo, es decir, de su continuidad, de contextura morfológica, continuidad urbana, etcétera, son los temas típicamente metropolitanos, que son los que la pandemia y otras cosas ponen sobre todo sobre manifiesto. Acá hay urgente, hubo un ensayo del doctor Suárez Lastra, y hubo muchos antecedentes durante la época de Armendáriz, con el CONAMBA, con el AMBA, etcétera, etcétera, que hay que crear una autoridad metropolitana con los municipios autónomos, que trate sobre los temas típicamente metropolitanos. Voy a decir dos nada más, dos. El tema fundamental de la recolección, es decir, llamémosle tratamiento y depósito de los residuos en las toneladas que se da en esos ámbitos, que es un tema común, el tema de la localización industrial, es decir, en términos de anexos territoriales, y el tema de transporte público automotor de pasajeros, por la inmediata movilidad que ya sabemos tiene la ciudad autónoma con el conurbano de 3 millones diarios que ingresan, que salen, etcétera, etcétera. Y un tema que merece una complejidad y en la cual está la Universidad de Sarmiento, con el Instituto del Conurbano, otras fundaciones, todas muy serias, para tratar específicamente. Pero la base de todo eso no es tomar la provincia de Buenos Aires como un tema de ensayo, como si fuéramos una especie de dislocada gente huérfana que no sabe apuntar a una política. La provincia de Buenos Aires está pagando su protagonismo de ayer en esta dimensión un poco funcional en la que se ha convertido. Entonces la tenemos que tomar sabiendo que hay un conjunto de temas que todos tienen una relación sistémica y que forman parte de una composición común, y separando para ver cómo abordamos desde la base de otorgar esa autonomía que tiene muchos más efectos
de alguna manera fortalecer la capacidad decisional de cada uno de los órganos. No tenemos que tener temor a que eso va a ser creación de impuestos, que va a ser más concejales. Vamos a mejorar la política, vamos a mejorar las ciudades, las localidades, y vamos a mejorar la calidad de respuesta. Si no hay un criterio, ¿quién puede poner? Yo me acuerdo de Machoco Uruchaga, y le quiero hacer esta última palabra en recuerdo de él, que fue un presidente de la Convención de 94, una persona sobria, seria, profunda, y que nos dejó hace unos años. Cuando el doctor Ugalde incorporó la cláusula 214 para hacer en definitiva el 123 del plebiscito que ya aludido, solamente se pudo, junto con otro que eran los jueces de paz, y yo estaba al lado, estaba con él en ese momento, con Melchor, incorporar el artículo 211 en la cláusula transitoria de la Constitución a los efectos que los municipios pudieran llevar a cabo los institutos de democracia semidirecta. Es decir, que tuviera que llevarlo a cabo. Díganme ustedes, ¿qué mejor actor hay para llevar a cabo los institutos de iniciativa, de consulta, que municipio? ¿Qué mejor actor hay para sentirse informado, para el habeas data, para las cuestiones territoriales? Es sin lugar a dudas lo mejor. Ahora también dígame, ¿cuántos institutos de participación en los últimos 30 años democráticos se han llevado, o los últimos 25 años? Porque cuando hablamos de la última reforma, estamos hablando de más de un cuarto de siglo. Y un cuarto de siglo para la historia es poco, pero para nosotros es muchísimo, muchísimo. Porque es una parte muy significativa de nuestra vitalidad de respuesta y de nuestra actitud de entrega como protagonistas de una circunstancia. Protagonistas o actores, no digamos protagonistas, actores de una circunstancia. Entonces, bueno, nada, creo eso para no irme en más palabras. Muchas no sé gracias. si contesté finalmente. Sí. Muchas gracias, doctor Reca, muchas gracias a José Luis, la verdad que fue muy interesante escucharlos. Les quiero agradecer a todos y a todos por estar acompañando hoy y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes y muy honrado por la invitación. Gracias.